La criatura seguía en silencio, terco, incluso con una espada de hielo apuntando directamente a su cuello. No intentaba escapar, no suplicaba, no atacaba, solo observaba. Interesante. El ala dañada tembló apenas, un movimiento involuntario producto del dolor. La detonación realmente lo había alcanzado de lleno. De cerca incluso podía notar grietas oscuras recorriendo partes de esa extraña armadura natural de su cuerpo. Y aún así, seguía vivo, resistente. Mi mente comenzó a moverse más rápido, no como visión futura, como estrategia. Espera. La idea apareció de golpe, fría, precisa, peligrosa, y mientras más la analizaba, más sentido tenía. Si esta cosa me destruye, el Imperio Diamante dejaría de buscarme. No más informes, no más castigos, no más posibilidad de terminar fragmentada por Yellow Diamond en un salón gigantesco mientras otras gemas observaban. Desaparecer, morir oficialmente, y luego, simplemente no volver. La espada de hielo no se movió, pero mis pensamientos sí. Necesito comprobar algo primero. Incliné apenas la cabeza observándolo directamente. ¿Me entiendes? Pregunté despacio. Silencio. La criatura no reaccionó, o fingió no hacerlo. Molesto, apreté un poco más la hoja contra su cuello. El hielo crujió apenas. Si entiendes esto y sigues ignorándome, voy a asumir hostilidad. Detrás de mí, un impacto lejano resonó junto con la voz distorsionada de la fusión de las Ruby. Oye, estas cosas no dejan de levantarse. Entonces rómpelas mejor, respondí sin apartar la vista. Eso hago. Bien. Seguían ocupadas. Eso me dejaba tiempo. Volví a la criatura. Más silencio. No. Si entiende. Era demasiado preciso. Demasiado atento. No actuaba como alguien confundido. Actuaba como alguien evaluando. Perfecto. La espada desapareció lentamente en partículas heladas, aunque el frío alrededor no se disipó del todo. El cambio hizo que la criatura tensara ligeramente la postura. No confiaba. Correcto. Yo tampoco. Voy a hacer una propuesta, dije finalmente. Pausa. Y te conviene escucharla. Sus alas dañadas hicieron un pequeño movimiento. Atención. Bien. Di un paso más cerca, bajando apenas la voz. El Imperio Diamante cree que soy valiosa. Silencio. Pero si fracaso otra vez, me destruirán. La criatura no habló, ni un sonido. Tú atacaste esta guardería, continué. Tú provocaste esto. No era una pregunta, era una afirmación. Y esta vez, hubo reacción, leve, pero suficiente. Confirmado otra vez. Entonces escúchame bien, dije. Puedes matarme aquí, pausa breve, o fingir hacerlo. Silencio absoluto. Incluso el ruido del combate parecía distante ahora. Si el Imperio cree que fui destruida por ti, dejarán de buscarme. La criatura seguía inmóvil, observando, calculando. Exactamente igual que yo. Sí, definitivamente inteligente. A cambio, continué, te dejaré vivir. Pausa. Y tú me llevarás contigo. Las alas dañadas se tensaron apenas. Primera reacción clara. Interés. No me interesa el Imperio Diamante, dije con calma. Me interesa sobrevivir. Otra pausa. Y tú claramente sabes cosas que yo necesito saber. El viento inexistente del planetoide hacía que el silencio se sintiera más pesado, más íntimo, más peligroso. Detrás de mí, la fusión gritó emocionada. Creo que ya les estoy ganando. Claro que sí. Volví a mirar a la criatura directamente a los ojos. Ahora responde. Pausa. ¿Me entiendes o no? La criatura seguía observándome sin apartar la vista, inmóvil incluso estando herida. Fastidioso, parecía disfrutar el silencio. O tal vez simplemente estaba midiendo cuánto revelar. No importaba. Ya había tomado una decisión. Bajé lentamente la mano y el hielo volvió a aparecer alrededor de mis dedos, no como espada esta vez, sino como finas capas cristalinas que emitían un brillo frío y tenue. La mirada de la criatura descendió apenas hacia el hielo. Bien, eso significaba interés. Remataré mi propuesta, dije con calma, así que escucha con atención. Di un paso más cerca, lo suficiente para notar las grietas en esa ala destrozada. Puedo reparar temporalmente tus alas usando mi hielo. No será permanente, pero bastará para que vueles otra vez. Sus alas se tensaron apenas. Dolor, necesidad. Perfecto. Después de eso, continué, tendrás que pufearme y llevar mi gema contigo. Silencio. No apartó la mirada, tampoco atacó. Y para asegurarme de que no simplemente me abandones en algún rincón de la galaxia, te aseguro algo. Incliné apenas la cabeza. Tu especie agradecerá la información que llevo conmigo. La criatura reaccionó otra vez. Esta vez más claro. Una inclinación mínima. Atención real. Así que si entiendes. Además, añadí con una calma casi arrogante,
soy una zafiro. Como puedes ver, controlo el hielo y veo el futuro. Dejé que el frío aumentara un poco alrededor de nosotros. Cristales finos comenzaron a formarse sobre el suelo destruido, extendiéndose lentamente alrededor del agujero mientras el brillo azulado iluminaba parcialmente el cuerpo dañado de la criatura. No soy una gema cualquiera. El silencio volvió, pero ahora era distinto, más pesado, más consciente. Detrás de mí, el combate seguía, golpes, explosiones pequeñas, la voz distante de la fusión de las Ruby celebrando algo con demasiada emoción. Siguen entretenidas bien. Volví a mirar directamente a la criatura. Dime, continué finalmente, ¿es suficientemente buena mi propuesta para ti? Esperé, nada, solo esa mirada fija, fría, calculadora. Mi paciencia comenzó a agotarse. No asientas, dije, esta vez con un tono más duro. Habla. Me molesta hablar sin recibir respuestas verbales. El hielo crujió suavemente alrededor de mi brazo, dejando claro que mi humor empezaba a deteriorarse. Así que responde de una vez. Porque si voy a traicionar al Imperio Diamante, quiero escuchar con quién estoy negociando. La criatura seguía inmóvil, demasiado inmóvil. Eso ya empezaba a irritarme. El hielo alrededor de mi brazo crujió un poco más fuerte mientras lo observaba directamente. Habla de una vez. No podía leer completamente sus expresiones, ese rostro alargado y extraño hacía difícil interpretar emociones, pero algo estaba claro, entendía cada palabra. Simplemente estaba decidiendo. Muy bien, dije finalmente, dejando que el frío aumentara apenas. ¿Hablarás o no? Mi paciencia se agota. Silencio. Detrás de mí un estruendo resonó seguido de la voz emocionada de la fusión de las Ruby. ¡Ja! Ese estuvo cerca. Cállate y sigue peleando. Gritó otra voz desde la misma fusión, como si discutieran consigo mismas. Impresionante. Volví mi atención a la criatura. Elige, continué. Para mí tienes todas las de ganar. Di un paso más cerca. Sales con vida de aquí. Otro paso. Llevas información útil a tu raza. Otro. Y además te llevas una gema como yo. Las alas dañadas hicieron un pequeño movimiento involuntario. Interés. Bien. Puedo ser útil, añadí, si me das lo que quiero. La criatura finalmente reaccionó de verdad. No físicamente, verbalmente. Su voz salió áspera, extraña, como si no estuviera acostumbrada al idioma gema. Confías demasiado rápido. Mi expresión no cambió, pero por dentro, por fin, no respondí inmediatamente. Simplemente estoy siendo práctica. La criatura inclinó apenas la cabeza. Las gemas no negocian. Las zafiros y cuando quieren seguir existiendo. Silencio breve. La criatura observó el hielo rodeando mi mano. Tú, eres diferente. Si supieras cuánto. Eso ya lo noté, respondí con calma. La criatura respiró lentamente, o algo parecido. Tu imperio destruye mundos. Lo sé. Consume especies. También lo sé. Y aún así eres parte de él. Esa frase quedó suspendida unos segundos. Fría, incómoda. Lo era. Por ahora, respondí finalmente. La criatura pareció analizar esa respuesta. ¿Por qué traicionar a tu especie? La pregunta me hizo guardar silencio un segundo. Las palabras correctas tardaron más de lo esperado. Porque la respuesta real era complicada. Porque no soy una gema de verdad. Porque era humano. Porque este cuerpo no me pertenece. Pero no podía decir eso. No aún. Así que elegí otra verdad. Porque el Imperio Diamante no perdona errores, dije finalmente. Y yo ya fallé una vez. La criatura permaneció callada, escuchando. Si regreso sin respuestas, terminaré fragmentada. ¿Temes morir? La pregunta fue extrañamente directa. Miré el hielo en mi mano unos segundos. Luego levanté la vista. Sí, silencio. La criatura pareció sorprenderse ligeramente por la honestidad. ¿Qué esperabas? Tu especie no teme la destrucción, dijo. La original tal vez no. Pausa breve. Yo sí. Otra vez silencio. Detrás de nosotros, una explosión pequeña iluminó parte del planetoide y la voz de la fusión volvió a escucharse. Mi Zafiro, creo que ya casi acabamos. Entonces terminen rápido, respondí sin apartar la vista. Sí, volví a mirar a la criatura. Ahora responde tú, dije. ¿Tu especie realmente puede detener al Imperio Diamante? La criatura tardó unos segundos en responder. No todavía. Interesante. Pero lo intentan. Siempre. Asentí lentamente. Entonces sí era resistencia. No simples saboteadores. No animales. Era una guerra. Solo que una que el Imperio probablemente ni siquiera consideraba digna de atención. La criatura volvió a hablar. ¿Qué quieres exactamente? Ahora sí. Por fin estaba negociando. Dejé que el hielo desapareciera lentamente de mi mano. Desaparecer, respondí con honestidad. Quiero dejar de ser propiedad de alguien más.
La criatura me observó fijamente. Luego, por primera vez desde que apareció, dio un paso atrás. No de miedo, de aceptación. Hablaré con mi enjambre. Enjambre. Interesante palabra. Y si aceptan, continuó lentamente, te llevaremos. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro, controlada, pero real, perfecto. Porque eso significaba una sola cosa. Mi plan acababa de funcionar. Mi visión futura actuó otra vez, rápida, precisa. 3 rutas. Y en las 3 apareció lo mismo, una nave oculta entre formaciones rocosas a varios kilómetros del cráter principal. No gema, no Omegord. La forma era orgánica, irregular, casi viva. Así que realmente no vino solo. Perfecto. La criatura seguía observándome en silencio, pero ahora el ambiente había cambiado. Ya no era un interrogatorio, era negociación, y ambos lo sabíamos. Bien, dije finalmente. Noto una nave a unos kilómetros de aquí. Sus alas dañadas se tensaron apenas. Confirmación. Pero antes dime tu nombre. La criatura permaneció callada unos segundos. Luego habló. SYRKTAE. La pronunciación salió extraña, áspera, llena de sonidos difíciles de replicar incluso para mí. Fruncí apenas el ceño. No voy a recordar eso. Y entonces, sin querer, un recuerdo humano apareció. Un niño, cabello oscuro, riendo mientras corría sosteniendo algo entre las manos. John, más despacio o te vas a caer. La memoria desapareció tan rápido como llegó, pero el nombre se quedó. Miré nuevamente a la criatura. Te llamaré John. Silencio. La criatura inclinó apenas la cabeza. Ese no es mi nombre. El otro es molesto de pronunciar. Pausa breve. Además, te queda mejor. Otra vez ese silencio extraño. Luego, sorprendentemente, no protestó. Perfecto. Ahora eres John. Asentí apenas. Zafiro Blanca, respondí por costumbre, aunque inmediatamente algo dentro de mí se sintió incómodo. Ese tampoco es realmente mi nombre, ¿verdad? John observó mi expresión con demasiada atención. Tus pensamientos cambian rápido, dijo. Lo miré fijamente. No leas demasiado donde no debes. No leo pensamientos. Pausa. Los expresas en el rostro. Fastidioso. Ignoré el comentario. Planearemos rápido, continué. Mis gemas están terminando con las corruptas. Cuando acaben, vendrán a buscarme. A la distancia, justo como si el universo quisiera confirmarlo, la voz de la fusión de las Ruby resonó emocionada. Ja, esa fue la última. Probablemente. No tenemos mucho tiempo, seguí diciendo. Curaré temporalmente tu ala para que puedas llegar a tu nave. El hielo volvió a acumularse lentamente alrededor de mis manos. John observó el proceso sin apartar la vista. Después de eso, me pufearás y te llevarás contigo. No reaccionó. Seguía demasiado tranquilo para alguien negociando con una Zafiro. O su especie controla muy bien las emociones, o simplemente no le impresionó. Las dos opciones eran irritantes. Entonces el hielo cambió de forma. Lo comprimí lentamente hasta formar una gema idéntica a la mía, mismo color incoloro, misma estructura, incluso una vibración energética falsa suficiente para engañar una revisión rápida. La sostuve frente a él. ¿Destruirás esto? John tomó la gema falsa cuidadosamente, analizándola. Impresionante, murmuró finalmente. Claro que lo es. Ellas deben verlo, expliqué. Deben creer que me destruiste. ¿Y si revisan los fragmentos? Por eso no debes dejar nada aquí. Me acerqué un poco más. Te llevarás todos los restos falsos contigo. Si encuentran una anomalía, el engaño termina. John observó nuevamente la gema falsa. Eres muy cuidadosa. Estoy planeando traicionar al Imperio Diamante, respondí con calma. Ser cuidadosa es lo mínimo. Detrás de nosotros el ruido del combate comenzaba a apagarse. Menos impactos, menos gritos. Ya vienen. El tiempo se estaba acabando. Escucha bien, John, dije rápidamente. Cuando ellas lleguen, atacarás. No demasiado fuerte, solo lo suficiente para que parezca real. Y luego, me pufeas. Silencio. Tu especie sobrevive ocultándose, ¿cierto? John no respondió. No hacía falta. Entonces entiendes perfectamente por qué esto debe salir bien. Las alas dañadas de John se movieron lentamente mientras observaba la falsa gema una vez más. Luego habló. Tu especie es peligrosa. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. La tuya saboteó una guardería completa. Pausa. Creo que estamos empatados. Y por primera vez, John hizo algo parecido a una pequeña risa áspera, extraña, breve, pero real. Y justo entonces, mi visión futura volvió. Las rubias, acercándose rápido. Hora de actuar. El tiempo se había acabado.
Las presencias de las Ruby ya estaban demasiado cerca y la Peridot seguramente estaría observando todo con alguno de sus molestos drones. Bien, entonces debe verse perfecto. Extendí la mano y el hielo rodeó rápidamente el ala dañada de Yoon, no como arma esta vez, sino como una estructura fina y cristalina que selló grietas, estabilizó fragmentos y reconstruyó parcialmente la forma perdida. El proceso fue rápido, frío, preciso. Yoon movió el ala apenas. Funcionaba. Temporalmente, pero suficiente. No abuses del movimiento, dije, o se romperá otra vez. Entendido. Bien, habla más ahora. Las voces de las rubias ya podían escucharse cerca. Mi Zafiro, encontramos algo raro. Había un agujero enorme, y cosas viscosas. Eso no era necesario decirlo. Perfecto, ya estaban aquí. Miré a Yoon una última vez. Hazlo convincente. Tú también. Claro. El hielo explotó alrededor de mis manos formando varias hojas afiladas y me lancé hacia él justo cuando las rubias aparecieron sobre las rocas cercanas. La reacción fue inmediata. Enemigo, protejan a mi Zafiro. Atrás. Yoon se movió rápido esta vez gracias al ala reparada, bloqueando una de mis espadas heladas mientras retrocedía hacia el borde del cráter. Lo hice parecer real. Ataques precisos. Frío expandiéndose por el terreno. Fragmentos de hielo atravesando el aire mientras él respondía con movimientos bruscos y salvajes. Más a la izquierda. La visión futura corrigió una trayectoria. Esquivé justo a tiempo un golpe que habría parecido sospechosamente lento. Bien, otra visión. La Peridot, Dran activo, observando. Perfecto. Necesita verlo todo. Mi Zafiro, cuidado, gritó una Ruby. No interfieran, ordené mientras lanzaba otra ráfaga de hielo. Yoon entendió rápido, demasiado rápido. Se movía exactamente como necesitaba, agresivo, desesperado, peligroso, una verdadera amenaza. El terreno explotó debajo de nosotros y aproveché el humo helado para acercarme apenas. Ahora, susurré. Todo ocurrió en un instante, un impacto directo, dolor falso, luz, y luego, ¡puf! Mi cuerpo de luz se desintegró frente a ellas. Escuché los gritos de las rubias incluso mientras mi forma desaparecía. Mi Zafiro, no, la pufeo, atrápenlo. Desde mi gema apenas podía percibir fragmentos del exterior, pero fue suficiente. Yoon reaccionó exactamente como planeamos, rápido, preciso. Tomó mi gema real y la ocultó inmediatamente dentro de su armadura antes de sacar la falsa. Luego, frente a las rubias desfusionadas y la Peridot que observaba desde el dran flotante, la destruyó. La gema falsa estalló en fragmentos brillantes entre sus manos. Perfectamente convincente. Las rubias quedaron congeladas. Horror, confusión. Una incluso dio un paso atrás. La destruyó. No, 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 no. La Peridot habló desde el dran, la voz más baja de lo normal. Retirada inmediata, ahora. Bien, eso era bueno. Significaba que lo creyeron. Yoon desplegó parcialmente las alas reparadas y retrocedió hacia las sombras del cráter mientras las rubias dudaban entre perseguirlo o quedarse mirando los falsos fragmentos desaparecer. Funcionó. Por primera vez desde que reencarné, sentí algo cercano al alivio. Ya no era propiedad del Imperio Diamante, ahora oficialmente, estaba muerta. Las Ruby retrocedieron rápidamente, todavía alteradas por lo que acababan de ver. Incluso desde dentro de mi gema podía sentir el caos emocional en sus voces. La destruyó, la vimos, la rompió en pedazos. Tenemos que volver, tenemos que avisarle a Diamante Amarillo. La Peridot, en cambio, reaccionó diferente, más fría, más lógica. No basta con un reporte verbal, dijo rápidamente mientras el dran seguía registrando la zona. Necesitamos pruebas reales de la eliminación del objetivo. Molesta hasta el final, pero tenía razón, y eso la hacía peligrosa. Las rubias subieron apresuradamente a la fragata mientras la Peridot activaba sistemas a toda velocidad. Pude escuchar alarmas, motores cargándose y la vibración característica del despegue. Rápido, está escapando, no dejen que huya. Perfecto. Eso era exactamente lo que necesitábamos, porque mientras ellas reaccionaban, Yoon corría contra el tiempo, o más bien, volaba. Apenas antes de ser pufeada le susurré mentalmente la ubicación exacta de la nave usando la cercanía de nuestras energías. No sabía si funcionaría, pero aparentemente sí. Bien, desde el interior de su armadura apenas podía percibir fragmentos del exterior, pero eran suficientes. Todo el terreno estaba destruido, columnas quebradas, fragmentos flotando, grietas abiertas por la detonación de la guardería, un laberinto perfecto. Yoon desplegó completamente las alas reparadas con hielo y se lanzó entre las formaciones rocosas justo cuando la fragata de Omegor despegaba detrás de él. Objetivo en movimiento,
gritó una Ruby. Lo veo. Disparen. Rayos de energía atravesaron el espacio entre las rocas. Explosiones. Fragmentos cayendo. Young giró bruscamente esquivando por centímetros uno de los disparos mientras descendía hacia una abertura estrecha entre dos enormes estructuras destruidas. Más rápido. El hielo de sus alas comenzaba a agrietarse. No duraría eternamente. La fragata lo seguía de cerca. Demasiado cerca. Lo tengo fijado. Dispara otra vez. Es muy rápido. La Peridot tomó control parcial de la persecución. No disparen al azar, ordenó. Están colapsando el terreno sobre la trayectoria. Fastidiosa, pero competente. Otro disparo impactó cerca y una lluvia de roca cayó frente a Young. Él plegó parcialmente un ala, giró violentamente y atravesó el espacio justo antes del derrumbe. Preciso, arriesgado, bien hecho, pero podía sentirlo. Su cuerpo estaba llegando al límite, las heridas, el desgaste, el ala reparada, todo estaba fallando poco a poco, y la nave enemiga seguía acercándose. Entonces, mi visión futura reaccionó incluso dentro de la gema. 3 rutas. En una lo alcanzaban, en otra el ala se rompía, en la tercera, izquierda. Young giró bruscamente hacia un corredor estrecho de roca destruida apenas un segundo antes de que un disparo atravesara el lugar donde habría estado. Me escuchó. Interesante. La conexión seguía funcionando. ¿Cómo está esquivando eso?, gritó una Ruby. No falla ni un movimiento. Eso no es normal. No, no lo era, porque ahora no estaba solo. Finalmente apareció. La nave orgánica escondida entre las grietas profundas del planetoide, parcialmente cubierta por restos minerales y camuflaje oscuro, pequeña, extraña, pero funcional. Llegamos. Young descendió violentamente hacia la entrada mientras la fragata de Omegord intentaba seguirlo. Demasiado tarde. La nave orgánica se abrió apenas lo suficiente para dejarlo entrar y se cerró de inmediato. Lo perdimos. ¿Qué fue eso? Había otra nave. La voz de la Peridot sonó tensa por primera vez. Retirada inmediata. Silencio. No tenemos autorización para perseguir más allá. Las rubias protestaron de inmediato. Pero destruyó a mi zafiro. Tenemos que vengarla. Sí, lo haremos explotar. Silencio, ordenó la Peridot. Pausa. Luego habló más bajo. La misión ahora es regresar con la información. Silencio incómodo, triste, pesado. Y mientras la fragata comenzaba a alejarse, por primera vez desde que desperté en este cuerpo, el Imperio Diamante realmente me estaba dejando atrás. No sentía culpa, tal vez debería. Tal vez una verdadera Sapphire habría sentido algo más profundo al abandonar a sus subordinadas, pero mientras la nave orgánica atravesaba el vacío alejándose lentamente del planetoide destruido, lo único que sentía era alivio. Las rubias me agradaban, eso era real. Sus voces caóticas, su energía absurda, la forma en que parecían incendiar mentalmente cualquier habitación donde entraban, me recordaban demasiado a esos recuerdos humanos borrosos que seguían apareciendo sin permiso. Y sí, probablemente ellas también me habían tomado cariño, especialmente después de luchar juntas. Pero eso no cambiaba nada. Valoraba más mi integridad, mi libertad, mi derecho a decidir qué hacer con mi propia existencia. No volvería al Imperio Diamante para vivir esperando el día en que alguien decidiera romperme por un error que ni siquiera cometí. No, eso nunca más. Y mientras esa decisión se sentaba lentamente dentro de mí, muy lejos de ahí, la perspectiva cambió. La fragata de Omegord atravesó el espacio mediante el motor de salto, dejando atrás el sector destruido en un destello amarillo. Dentro de la nave el ambiente era insoportablemente tenso. Las 5 Ruby permanecían en silencio por primera vez desde que la Peridot las conocía. Silencio real, pesado. Una de ellas todavía sostenía restos cristalizados falsos que habían recuperado del lugar donde murió su zafiro. La destruyó, murmuró la Ruby de la mejilla otra vez, como si todavía no pudiera procesarlo. La vimos, añadió la del hombro, más baja de lo normal. Otra Ruby apretó los puños. Debimos quedarnos. No podíamos ganar, respondió otra inmediatamente. Esa cosa casi alcanza a mi zafiro antes. Pero igual, suficiente, interrumpió la Peridot. Las rubias se callaron de golpe. La Peridot seguía frente al panel principal de mando, moviendo datos y grabaciones a toda velocidad mientras enviaba un informe prioritario directamente al planeta madre. Sus manos temblaban apenas, casi imperceptible, pero temblaban, porque entendía perfectamente la situación. No perdieron una gema cualquiera, perdieron una zafiro blanca, y no cualquier zafiro blanca, una asignada directamente por Yellow Diamond. Estamos muertas. El pensamiento cruzó la mente de la Peridot antes de que pudiera evitarlo.
Las rubias probablemente aún no lo comprendían del todo, pero ella sí. Conocía a Umegold, conocía a Diamante Amarillo, conocía el valor estratégico y simbólico de una zafiro capaz de operar en campo de batalla, y acababan de regresar sin ella. La pantalla principal cambió, confirmación de audiencia inmediata. La Peridet sintió un vacío incómodo recorrerle el cuerpo. Llegaremos en breve al planeta madre, dijo finalmente. Ninguna Ruby respondió. El silencio volvió, más pesado esta vez. Una de las rubias habló apenas unos segundos después. ¿Creen que Diamante Amarillo se enoje? La Peridet cerró los ojos un instante. ¿Enojarse? No. Eso sería demasiado simple. La fragata salió del salto y el inmenso brillo dorado del planeta madre apareció frente a ellas. Gigantesco, perfecto, imponente y aterrador. Las rubias se quedaron calladas automáticamente al verlo. Incluso ellas podían sentirlo. La presión, el peso del lugar. La nave aterrizó rápidamente en uno de los hangares asignados y casi de inmediato aparecieron varias gemas de élite esperando afuera. Demasiadas. Mala señal. La compuerta se abrió. Desciendan, ordenó una voz fría desde afuera. Las rubias intercambiaron miradas nerviosas. La Peridet tragó saliva involuntariamente antes de salir primero. Todo el trayecto hacia los aposentos de Yellow Diamond fue silencioso. El eco de sus pasos parecía demasiado fuerte en comparación con la quietud absoluta del palacio. Nadie hablaba, nadie se atrevía. Las rubias comenzaron a acercarse más unas a otras inconscientemente mientras avanzaban. Miedo, puro miedo. Y finalmente, las puertas gigantes se abrieron. La inmensa figura amarilla esperaba al fondo de la sala, quieta, mirándolas. La presión fue inmediata, brutal. La Ruby de la pierna casi tropezó. La del estómago bajó la cabeza automáticamente. La Peridet sintió como el terror le recorría cada centímetro de su gema, porque en el fondo, sabía exactamente lo que podía pasar ahora. Y entonces, Yellow Diamond habló. Explíquenme, su voz resonó por toda la sala, como perdieron a mi zafiro blanca. El silencio después de la pregunta de Yellow Diamond fue insoportable. Nadie respondió. Las 5 Ruby permanecieron completamente rígidas, demasiado aterradas para hablar. Incluso la Ruby de la mejilla, normalmente incapaz de guardar silencio, mantenía la vista fija en el suelo brillante del salón. Porque esta vez era distinto. No había circones. No había abogadas elegantes listas para convertir un desastre en un evento desafortunado. No existía protección, solo ellas. Y una Peridet intentando desesperadamente encontrar una forma de sobrevivir. La gigantesca figura de Diamante Amarillo seguía observándolas desde arriba, inmóvil, pero precisamente eso hacía todo peor. La ira en ella nunca era explosiva al inicio, era fría, controlada. Eso significaba que todavía estaba decidiendo qué tan severo sería el castigo. La Peridet sintió como el miedo recorría cada línea de luz de su cuerpo, pero aún así obligó a su mente a funcionar. Piensa rápido, porque si dudaba demasiado, morían. Dio un paso adelante lentamente, inclinándose de inmediato. Mi diamante comenzó, intentando mantener estable la voz. La situación en la guardería se deterioró rápidamente tras el hallazgo de múltiples gemas corruptas sobrevivientes a la detonación. Eso ya estaba en el informe, respondió Diamante Amarillo sin emoción. Continúa. La Peridet sintió un escalofrío. Está molesta, mucho. La Zafiro Blanca priorizó la investigación del sabotaje original mientras las unidades escolta contenían a las entidades corruptas. Una de las rubias levantó apenas la cabeza al escuchar eso. Mi Zafiro estaba buscando pistas, dijo rápidamente. No estaba huyendo ni nada. Otra rubia sintió de inmediato. Sí, ella quería encontrar quién dañó los inyectores. Dijo que había interferencia externa. La Peridet aprovechó eso inmediatamente. Correcto, mi diamante. La Zafiro concluyó que existía participación ajena al imperio. Por primera vez, Diamante Amarillo reaccionó ligeramente, no mucho, solo una inclinación mínima de la cabeza, pero fue suficiente. ¿Interés? ¿Interferencia externa? Preguntó lentamente. La Peridet asintió rápido. Sí, mi diamante. La Zafiro detectó rastros inconsistentes con tecnología gema antes del ataque final, y aún así murió. La presión de la sala aumentó de golpe. Las rubias retrocedieron apenas. La Peridet sintió que iba a colapsar, pero siguió hablando, porque detenerse sería peor. Las entidades corruptas estaban manteniéndonos ocupados mientras la Zafiro investigaba una estructura subterránea parcialmente intacta. Fue ahí donde encontró la pista. Pausa. Vamos, créelo. Y esa misma pista la destruyó. Silencio. Pesado. Las rubias comenzaron a alterarse otra vez al recordar el momento. Apareció de la nada.
Era rapidísimo. Ni siquiera pudimos acercarnos. Mi Zafiro estaba peleando sola. La Ruby del hombro apretó los puños. Intentamos ayudar. Diamante Amarillo observó a las pequeñas gemas unos segundos. Luego volvió la mirada hacia la Peridet. ¿Descripción del atacante? La Peridet activó inmediatamente el DRAN y proyectó imágenes incompletas de la persecución, alas fragmentadas, silueta humanoide, movimientos extraños entre las rocas. La sala quedó en silencio. Incluso algunas gemas cercanas parecieron confundidas. Porque no era una gema. Diamante Amarillo observó la grabación sin hablar. Largo rato, demasiado largo. La Peridet sentía que iba a quebrarse. Finalmente, no pertenece al imperio, murmuró Diamante Amarillo. Funcionó. La Peridet casi colapsó de alivio, pero el peligro seguía ahí, porque la enorme diamante volvió a mirarlas. Y esta vez la decepción era visible. Aún así, dijo lentamente, perdieron a una Zafiro blanca. El miedo regresó de golpe. Las rubias bajaron la cabeza otra vez. Una incluso tembló. Diamante Amarillo descendió lentamente unos pasos desde su plataforma, la enorme diferencia de tamaño haciendo que la presión aumentara todavía más. Una gema extremadamente rara. Otro paso. Valiosa. Otro. Útil. La Peridet dejó de respirar un instante. Y aún así permitieron su destrucción. La Ruby de la mejilla habló antes de poder detenerse. No fue nuestra culpa. Silencio absoluto. La Ruby se congeló inmediatamente al darse cuenta de lo que acababa de hacer. La presión de la sala cambió. Brutal. La Ruby del estómago se escondió detrás de otra automáticamente. Diamante Amarillo observó directamente a la pequeña Ruby y habló. ¿Estás contradiciéndome? Nota del autor. Hola. Les pido un poco de paciencia. Mi horario en la universidad fue modificado y me queda menos tiempo ahora. No estoy seguro de poder subir más de un capítulo por semana, pero haré lo posible. Mi idea era hacer capítulos de 1 hora, pero me atendré a los de 30 minutos para intentar subir al menos 2 capítulos. Quiero hacer algunas aclaraciones sobre la historia, sé que hay bastantes discrepancias, a veces olvido corregir eso ya que escribo un poco cada día y se me pasan las cosas. También aclaro que el hecho de que Zafiro abandone a sus subordinadas es porque intento hacerla más humana. Los humanos somos egoístas por naturaleza y la actitud de Zafiro se basa en eso, supervivencia. Alguien que piensa más en sí misma que en los demás, algo muy humano que se ve diariamente. La narración está un poco corta, pero intentaré narrar más profundo. Estoy trabajando en el próximo capítulo de Agua Marina y decidí abandonar el FIC de Peridet. No me gustó la narración y en algún momento le haré un remaster bien hecho para compensarles. Por último, quiero hacer otro fanfic de un cuarzo soldado. De hecho, tengo un capítulo piloto de un cuarzo rosa que subiré pronto para saber si les gusta o si prefieren que lo cree basándome en otro tipo de gema. Cualquier opinión es bienvenida, siempre que sea con respeto. Los leo.